Bien, gracias Señor. Vamos en tu nombre. Espero el Señor que esta segunda grabación estoy solo, resurte en directo ahí, en vivo, este mensaje. Sea la gracia del Señor ayudando. Vamos a orar para que todo así suceda. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu reino, tu autoridad, tu gobierno, tu dirección en todo. No queremos movernos solos. Queremos tu directriz para que en todo tú seas conocido y glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo corra, que Cristo sea conocido, glorificado. Llévanos a tu diseño, a tu propósito eterno. Gracias por este tiempo de impartición para entender, comprender las Escrituras, entender, comprender el tiempo que nos tocó vivir y vivir por el Espíritu en esta dispensación, en este tiempo que nos tocó vivir. Muchas gracias. Oramos bajo tu autoridad, bajo tu gracia, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Amén. Declaramos esa dependencia. Espero que esté ahí y tenga paciencia, la fe, la abertura, la humildad para recibir. Tengo aquí abierto Hechos capítulo 13 y vamos a ir viendo algunas secuencias. Ya leímos del 1 al 4, hemos ido avanzando. Espero que no se le haga gravoso, sino por el contrario, usted lo vaya asimilando como lo estamos haciendo. Quizás no versículo por versículo, pero sí lo principal. Y algunas cosas que no podemos pasar por alto, así que en algunos los vamos a detener un poquito más y otros vamos a pasar un poquito más rápido, pero es necesario avanzar. Vamos que se puede. Gracias, Señor. Vamos. Dice así la palabra del Señor. Vamos. Hechos 13, verso 5. Vamos a leer. Leímos hasta el 4 la semana pasada, lo trabajamos, cuando dice que salieron ellos, ¿se acuerdan? Y el Espíritu Santo los enviados por el Espíritu Santo. Hablamos de eso bastante. Ahora el verso 5 dice así: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Vamos a hablar acerca de esas cosas. Tenían también a Juan de ayudante, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a tocar para comenzar hoy día. Gloria al Señor. Bernabé y Pablo, como estamos viendo los protagonistas principales acá, asistieron a la reunión de la sinagoga judía. Aquí hay un sentido espiritual, algo que es muy importante que comprendamos. ¿Cuál era el fin? ¿Por qué asistieron a la sinagoga judía? Para valerse, para que por medio de ella, de esa reunión, con el fin de anunciar, dice, la palabra de Dios. Tal como lo hizo el Señor en su ministerio, que tenemos registrado en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:23, Lucas 4:16, también Jesús entra a la sinagoga de ellos para predicarles la palabra de Dios. Tanto aquí como más adelante, en el verso 14, aparece que ellos predicaban. Ahí los apóstoles fueron a la sinagoga a aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio. Qué maravilloso este punto. Quiero resaltarlo al máximo. Hemos visto la palabra sinagoga o sinagoge, que es la forma organizada de la palabra griega sunagoge. Sunagoge, y esta palabra griega se compone de sun, que habla de juntos, y ago, que es traer. Por lo tanto, sinagoga significa reunirse o congregarse. Por consiguiente, denota el lugar de reunión. Se usa en el Nuevo Testamento para denotar la congregación de los judíos primeramente. Y vamos a resaltar este punto. Acuérdense que estamos dentro del contexto y hemos hablado bastante de esto. Hechos 13:43, en el capítulo 9, de Hechos 9 también, verso 2, y Lucas 12:11, que habla que era la congregación de los judíos y su lugar de reunión, como dice Lucas 7:5, donde ellos se reunían, donde buscaban el conocimiento de Dios, estudiando la Escritura, como aparece en Lucas 4 del 16 al 17, Lucas 13 del 14 al 15. Eso es un punto que lo vamos a resaltar un poquito más, pero quiero dejarle esto. Ellos iban como una forma incisiva, con una
finalidad a la sinagoga judía y era para predicar el evangelio. Pero vamos a avanzar, porque ahí pueden surgir algunas preguntas. Vamos, capítulo 13, verso 5, pero la parte B del versículo dice, Bernabé y Pablo tenían, ahí menciona a un ayudante llamado Juan. En realidad, si lo miramos por las cosas que después suceden, fue un defecto, fue un problema, fue un error, debido a la inexperiencia de ellos, de Bernabé y Pablo. No debieran haberlo llevado a Juan consigo a ese viaje. De hecho, como veremos más adelante, finalmente dice que lo abandonó. Eso aparece en el versículo 13, del mismo capítulo 13. Probablemente lo hizo a su incapacidad para afrontar las dificultades del viaje. Hay gente que piensa, yo me gustaría estar en el ministerio, me gustaría estar haciendo las cosas, y uno ve a esa gente que viaja o lo que sea, lo que piensa que es una misión, pero otra cosa es estar allá, otra cosa es, ¿cierto?, estar en el lugar. Cuando Bernabé y Pablo estuvieron a punto de iniciar su segundo viaje, acuérdense, la Biblia los deja bien marcados, los viajes de Pablo, Bernabé quería llevarse luego al segundo viaje a Juan, nuevamente, el cual dice que tenía por sobrenombre Marcos, ya en el capítulo 15, sale Hechos 15, 37. Pero a Pablo dice que no le pareció bien, o no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, donde lo que estamos viendo, en otra ocasión, en el verso 38, más adelante, Hechos 13, 38, dice que no había ido con ellos a la obra. Partió, quiso, con toda la emoción, pero después, a medio camino, quedó. No quiso ir, lo abandonó, dice. ¿Ya? Como veremos luego, se produjo entre ellos dos, entre Bernabé y Saulo, un conflicto, podríamos decir, un agudo conflicto. Hay cosas que hay que entenderlas, comprenderlas, porque a veces tenemos conflicto, a veces está la inmadurez, está por salirnos un poquito del diseño, queremos las cosas acomodarlas, ¿cierto? Y eso nos vamos a encontrar muchas veces en la Escritura, casos como estos. ¿Por qué? Porque la Biblia no está para ponderar, para honrar, para glorificar al hombre, sino muestra los errores, la realidad del hombre y la gloria es de Dios y al fin y al cabo el Señor lleva a cabo su diseño. Pero es bueno que nos demos cuenta que a veces los hombres cometen errores. ¿Para qué? Para que también nosotros tengamos más prudencia en tomar ciertas decisiones, a veces por sentimiento o por otras razones que también podemos darnos cuenta más adelante, el caso de Bernabé. ¿Por qué quiso llevarlo? Pablo no estuvo de acuerdo. Lo que queremos resaltar, escucha bien, para no malinterpretar, es que el problema comenzó por el error de haber llevado consigo la primera vez a Marco. De ahí partió todo. Los que sirven al Señor en el ministerio, en el llamado, tiempo completo, en algo específico que Dios ya les designó, en este caso a 2 personas, deben tener cuidado a quién nos va a acompañar. A veces porque queremos tener, es que la mamá, que el tío, que un pariente, alguien quiere sumarse, atento, puede ser un gran estorbo, puede a veces dañar a esa misma persona, porque no todos son capaces de soportar las dificultades que se presentan en el servicio completo, de dedicarse completamente a la obra. No todos están dispuestos, no todos comprenden lo que significa. Es fácil de afuera, de la teoría, ¿cierto? Si usted coge a alguien a la ligera, se puede causar problema. El error que cometieron Bernabé y Paulo en el primer viaje finalmente terminó separándolos a los dos. Lo vemos tristemente, quizás hubiera llegado Bernabé a ser también al mismo nivel de Pablo, pero los separó. Y eso tiene que algo decirnos. Y esto constituyó entonces un grave error. Vamos, avancé un poquito más. Versos 6 y 7. Bernabé y Pablo en la isla de Chipre. Dice así, y atravesando, y tengo la Biblia, que puede cotejar, y atravesando, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Aquí hay algo también que nos va a servir. Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo,
varón prudente. Sergio Paulo dice que era un varón prudente. Llamando a Bernabé, procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este precónsul dice que era un gobernador, un precónsul es una persona de autoridad, era un gobernador local del Imperio Romano, ¿ya? Para los que necesitan ubicarse más o menos donde se manifestaba el rango de este hombre. En el versículo 8 añade acerca de este mago, dice, pero se le oponía Elimas, lo menciona de otra forma, el mago, pues así se traduce su nombre, Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí, cuando habla de la fe, no habla de la fe que él tenía internamente, sino de no creer en el mensaje, lo que se llama la fe objetiva, el contenido del mensaje apostólico, el contenido del evangelio en el cual creen los creyentes de Cristo. Hay una fe subjetiva que todos tenemos, que le creemos al Señor, que Él nos imparte al oír la palabra, pero otra cosa en qué creemos, dónde está nuestra fe, nuestro fundamento, lo que se llama el credo, el contenido del evangelio que creen los creyentes de Cristo. Y de ese tipo de fe, de esas bases, quería sacarlo este mago. Hechos 13:9 añade, sigamos un poquito esta historia. Hay un pequeño paréntesis que aparece aquí en Hechos 13. Verso 9 añade, dice, entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice, aquí hay un cambio. ¿Por qué se menciona el cambio de nombre? El cambio de nombre de Saulo a Paulo, tal vez indique porque ya empezó a experimentar el cambio de vida, cuando resalta ciertas cosas y nombre, o cuando en el orden, como decíamos, no es antojadizo, hay una realidad espiritual aquí. Entonces el cambio de Saulo a Paulo tal vez indique un cambio de vida, porque ya iba avanzando. En cualquier caso, una vez que Paulo fue lleno del Espíritu Santo, de allí en adelante tomó la iniciativa en el ministerio apostólico y comenzó a tomar la posición que Dios lo estableció. El llenar del Espíritu Santo, aquí se refiere no internamente porque lo tenía, sino la capacidad, lo que hablábamos, el investimiento exterior para manifestar el propósito, el diseño, obtener el poder que se menciona que vino sobre ellos. Hechos 2:4, Hechos 4:8, el verso 31, 9:17. Bueno, todo eso cuando dice que vino ese poder que habilita, capacita. Amén. Hechos 13:10 relata que Pablo le dijo a Elimas, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Los caminos rectos del Señor, que es maravilloso. ¿Cuáles son los caminos rectos del Señor? Son el camino de la verdad y el camino de la justicia. ¿Dónde aparece eso? Un pasaje que vamos a comenzar a trabajar en febrero más firme, pero ya estamos comenzando a meditar. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2, verso 15 y el 21. Ahí menciona el camino de verdad, de la verdad y el camino de la justicia. Segunda de Pedro 2:2 y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y también el 21. Hechos 13, 11 y 12 concluyen así. Mira lo que aparece. Dice, ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti. Lo hablábamos el otro día en un discipulado del Señor el miércoles pasado. Una cosa es que la mano de Dios esté a favor de ti, que está trabajando, que te está moldeando. Pero otra cosa es que esté en contra de ti. Lo mencionábamos con algunos hombres del Antiguo Testamento. Pero aquí habla de uno que estaba ahí en la era apostólica, que se estaba oponiendo. Y dice, ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente dice, cayeron sobre él niebla y oscuridad, andando alrededor, dice, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, al ver esto, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de las enseñanzas del Señor. Ahí el Señor respaldando su palabra. Elimas, entonces, el mago, fue castigado y expuesto por el Señor. Avergonzado, ¿cierto? Fue castigado y expuesto a vergüenza públicamente, porque públicamente él hacía el oponerse. ¿Ya? Entonces muchas veces Dios también puede hacer cosas públicas cuando públicamente también hacemos algunas cosas. Luego el Señor le mostró sus caminos rectos al procónsul, y este creyó y fue salvo. A partir de esto se levantó un testimonio en esa localidad. Vamos a avanzar. Le voy a mencionar, no lo vamos a leer, vamos a ir por partes, pero usted ahí dedíquelo. Voy a mencionar algunos episodios desde el capítulo 13 que estamos viendo, del versículo 13 al 43. Anótelo. Del versículo 13 al 43. Vamos a analizar. ¿Ya? Evidentemente llega hasta el 52, pero vamos a ver primero por parte, para ir separando un poquito. Este pasaje de Hechos narra que Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía, ya lo dijimos, donde predicaron a Cristo, al Cristo crucificado, como resucitado como Salvador. No obstante, fueron rechazados primero, del verso 44 al 52, fueron rechazados por los judíos. En el verso 13, ahí vamos a tomar en adelante, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Aquí vemos a Juanito volver atrás, volvió a Jerusalén. Podemos ver en Hechos 15:38 que Juan probablemente los dejó por una razón negativa, en la cual desalentó a Pablo y a su compañero. No obstante, finalmente fue recobrado por la gracia del Señor y sirvió con Pablo al final del ministerio de Pablo, y esto aparece en Colosenses capítulo 4, esto se llama la gran redención, las oportunidades que Dios también da, no desecha del todo. Colosenses capítulo 4, versos 10 al 11, Colosenses 4 del 10 al 11, y 2 Timoteo 4, 11. Y vamos a resaltar lo que decíamos en un principio, ya lo mencionó en el verso 5, pero ahora vamos a ver el verso 14, que entraron en la sinagoga. Tenía una agüita por aquí, perdón. Ay, Señor, donde usted también esté, ahí esté tomando agüita. Vamos bien. Espero que vamos a irnos tranquilos, pero estas cositas nos ayudan, nos ilustran para ir viendo algunas cosas puntuales. Cada vez vamos soltando pequeños principios. Vamos, seguimos. Gracias, Señor. Bendecida familia, gracias por los que mandan cariño. Estamos unidos, conectados en un solo amor. Me quería distraerme, aparte que me cuesta a mí ahora esta nueva aplicación para ir viendo los chats simultáneamente. Tendría que buscar el celular y no quiero. Ahí mi hija me ayuda, pero yo por ahora estoy tranquilo. Ya y están llegándole ahí a los que están. Gracias por su cariño. Hechos 13:14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Dos cosas puntuales. Escuchen, por favor. Los apóstoles no fueron a la sinagoga a observar el día sábado, sino para aprovechar, esto es clave, sino para aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio, porque ese día estaban todos convocados ahí, todos los judíos y no judíos. Como vemos en Hechos 13:5, que ya dijimos, ellos solo asistieron a la reunión de la sinagoga judía para valerse de esa reunión para anunciar la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en su ministerio. Lo nombramos los versículos. En Hechos 13 se presenta el modelo que debemos seguir hoy. Qué importante. Cuando Pablo iba a la sinagoga, él seguía los pasos del Señor Jesús. Jesús también lo hizo, quien también enseñaba en la sinagoga. Si en determinada ciudad había una sinagoga, Pablo iba allí, no porque fuera judío, ni porque deseaba observar el día sábado o aprender la palabra de Dios de ellos, sino para aprovechar la oportunidad de anunciar la palabra del evangelio de Dios. O sea, en la sinagoga, donde se enseñaba la Sagrada Escritura, donde se congregaba mucha gente judía y gentil, quienes buscaban de una forma sincera, ¿cierto? En todas partes, yo digo, hay gente que de una forma sincera buscan a Dios. Por lo tanto, vemos que Pablo salió al ir
fue sabio, fue sabio y buscó siempre ir a la sinagoga. En el versículo 15 que estamos analizando, vemos que en la sinagoga de Antioquía de Pisidia se le brindó a Pablo la oportunidad de hablar. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hablad. La palabra griega traducida, si tenéis alguna palabra, significa literalmente, si está en ustedes alguna palabra. Si está en ustedes alguna palabra. ¿Habría alguna palabra en Pablo? Cuando Pablo se levantó y habló, él se dirigió a los que estaban presentes en la sinagoga diciendo, mira, importante lo que Pablo dijo, versículo 16, varones israelitas, los que teméis a Dios. Primero dice varones israelitas y luego dice y los que teméis a Dios. Ya esta frase no es inocente. Dice varones israelitas, ya ahí pone a los israelitas. Pero luego dice y los que teméis a Dios. La frase los que teméis a Dios se refiere a los gentiles, no judíos, no israelitas, que buscaban a Dios. El hecho que Pablo, resalto este punto, fuera a la sinagoga corresponde también al principio básico según el cual el evangelio de Dios debe ir. Según Romanos capítulo 1, verso 16, el evangelio debe ir primeramente a los judíos y luego a los gentiles. O sea, Pablo se rigió y predicó e hizo tal cual. Bueno, podríamos dar una comparación. Estos días que estamos ahí compartiendo, inclusive me hablaba un discípulo amado, pastor nuestro, allá en la tierra de Rapa Nui, nuestro pastor Jacob González, hablaba de la luz, y el Señor me está hablando de la sombra, de la luz y de la figura. Entonces empezamos a relacionar ahí con lo que él me hablaba y lo que el Señor ahí me estaba dando alguna más claridad. Qué importante entender la forma, la figura, los tipos. Nuevamente, el Señor nos va a ir enseñando a extraer del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de muchas formas que Jesús enseñó por misterio, por parábola, para ir entendiendo principios espirituales, para ir rescatando la vida de Cristo y de la Iglesia. Hay un pasaje que me gustaría analizar hoy día. Le doy este contexto porque vamos a trabajar también mucho acerca de esto, que necesitamos extraer de la sombra, la figura, los tipos, la realidad de Cristo, la realidad del Espíritu, la realidad de la edificación de la iglesia y mucho más. Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 10, el Señor Jesús indicó que tanto judíos como gentiles, hay una parábola ahí que habla del buen pastor, del redil y todo eso, habla en Juan 10, el Señor Jesús indicó tanto que judíos como gentiles son las ovejas que componen un único rebaño. Pero hay una diferencia que también habla. En Juan capítulo 10, verso 16, el Señor Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Las otras ovejas que se refieren, ¿quiénes son? Los creyentes gentiles. Hechos 11, 18. Y un rebaño significa una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Una sola iglesia, un solo rebaño, el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, capítulo 3, verso 6. Bueno, esto queda grabado, no te preocupes si no alcanzas a anotarlo. Entonces, todo lo que el Señor produce, ¿cierto? A través del cuerpo de Cristo, producido por la vida divina, por la vida eterna, por la vida del Señor, todo lo que se impartió de la cabeza, de la vida del Cristo resucitado a su iglesia, a su cuerpo, a sus miembros, por medio de su muerte, ellos lo habla Pablo acá, por eso tengo que mencionarlo. Y yo estoy dando el ejemplo de capítulo 10 de Juan. Capítulo 10 de Juan, verso 10 al 18, ahí también habla cómo él se impartió en este rebaño. En Juan 10, 16, el redil representa, cuando habla del redil, se refiere al judaísmo. Y el rebaño, dije, es la iglesia. Fuera del redil del judaísmo, se mencionan otras ovejas. ¿Quiénes son? Los creyentes gentiles, quienes habrían de reunirse con los creyentes judíos para formar un solo rebaño. Como ya indicamos, este rebaño es la iglesia.
Sé que hay mucha gente que cantan o este versículo o estos pasajes de que hablan del redil, de la oveja y hacen como una mezcla ahí, ¿cierto? Ponen a la iglesia con el redil, pero hay que entender, hay que separar las cosas, ¿ya? La iglesia no es el redil donde se resguardan las ovejas, sino es un rebaño, es decir, las ovejas mismas, un rebaño, es decir, la oveja en un sentido colectivo. El redil y el rebaño son dos cosas distintas, en tanto que la iglesia y el rebaño son lo mismo. Pero en el judaísmo, cuando hablamos de judaísmo, fue usado como un redil para sus ovejas provisionalmente. ¿Ya? Provisionalmente se usaba el redil para proteger en algún momento. Usted sabe, no sé de los que han estudiado un poquito de eso, un redil sirve para resguardar a las ovejas durante el invierno, en el mal tiempo o en la noche. En la época del Antiguo Testamento fue un periodo nocturno. Las ovejas del Señor debían permanecer en ese redil hasta que apareciera el Señor Jesús. Lucas capítulo 1, versos 78 y 79. Lucas 1, 78 y 79. Como pastor, el Señor Jesús llamó a las ovejas a salir del redil. Ya estuvieron mucho tiempo ahí, es decir, salir de la religión judía. Los cristianos hoy piensan que las denominaciones, ¿cierto? En todos lados, ya por el hecho que están en alguna denominación, son iglesias, pero en realidad son rediles, que Dios tiene ahí mucho pueblo, muchas, por ahí, denominaciones de cualquier nombre, Dios tiene mucho pueblo del Señor, ¿cierto? Ahí guardan a los creyentes, quienes son miembros de la iglesia. Cada denominación es un redil, pero la iglesia, ¿qué es lo que es? Es un rebaño, para que entendamos un poquito la diferencia. En la época del Nuevo Testamento, las sinagogas del judaísmo eran los rediles, en los cuales muchas ovejas de Dios eran resguardadas, las mantenía ahí. Pero cuando llegó el Señor Jesús, cuando Él vino, Él llamó a un pueblo, ¿cierto? Él llamó al pueblo escogido de Dios a salir del judaísmo, que se transformó en algo ahí como una religión. Pablo, por su parte, hizo lo mismo. También entraba ahí para rescatar a los hijos del Señor. Cada vez que iba a una ciudad, iba al redil, o sea, a la sinagoga, porque sabía que en ese lugar se resguardaban muchas ovejas de Dios. Esa es la razón por la cual mucha gente creía cuando Pablo predicaba en la sinagoga. Inclusive me acuerdo de varios casos que habla, dice, los judíos, y varios judíos se acercaron, como mucha gente griego y otros más, y habla inclusive de sacerdotes que se iban convirtiendo a el evangelio. Cuando Pablo predicaba, lo vamos a ver en algunos episodios, Pablo predicaba en la sinagoga, entre ellos incluso se encontraban algunos griegos, como dije, y otros más. El ministerio entonces del apóstol Pablo no consistía solamente en llamar, repito, el ministerio del apóstol Pablo no consistía solamente en llamar al pueblo elegido de Dios a salir de la religión judía, sino también ganar a creyentes gentiles. Importante entender esto. De este modo, tanto creyentes judíos como gentiles se unieron para formar la iglesia, el único rebaño. Lo reitero para que quede completa la idea. Hoy en día, también en tiempo de la restauración del Señor, que creemos que no estamos edificando una gran religión, un gran redil, sino que cuidamos del rebaño de Dios. El hecho que Pablo fuera a la sinagoga constituye otro aspecto del modelo de Hechos 13 que dijimos que era un modelo diferente a el que estaba en Jerusalén. Hechos 13, lo decíamos la semana pasada. Debemos aprender de Pablo y visitar los lugares donde se reúne el pueblo escogido de Dios y no marginar y no creer, no, si como dicen algunos, afuera de los templos ahí está Dios. No, no. Dios tiene pueblo en todo lugar y tenemos que también compartir con toda la gente que se congrega en otros lugares, pero evidentemente de todos ellos Dios conforma un pueblo. Hay mucho que hilar, mucho que decir, ¿cierto? Hay gente que se va a los extremos y no queremos caer en esos temas. Bueno, seguimos, espero que se entienda y con cuál espíritu estamos compartiendo esta verdad de la palabra. Seguimos. Dice que predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Espero que avancemos lo que más se pueda hoy día. Todavía me quedan unos minutos más de gloria. Predicaba y enseñaba la palabra. ¿Tiene su agüita? ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Ay, Señor, gracias. Enseñaba la palabra, o sea, basado en la Santa Escritura, ¿cierto?
Las sinagogas eran el lugar donde el pueblo que buscaba a Dios estudiaba las santas o sagradas escrituras. Cada vez que Pablo iba a una sinagoga, predicaba y enseñaba basado en lo que hoy día tenemos como la Biblia, la cual en aquel tiempo solo contaba ¿con quién? Con el Antiguo Testamento. Pablo y Bernabé no predicaban ni enseñaban conocimiento humano, ya no predicaban ni enseñaban conocimiento humano, ellos dos, ni nada que se originara de ellos mismos, humanistas, yo pienso, yo creo. Por el contrario, ellos únicamente predicaban y enseñaban la palabra basándose en las Sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras, como queramos llamarle, las Escrituras. Cada vez que iban a una sinagoga, ellos predicaban basados en la Biblia. Entonces, vamos a ver Pablo, las palabras de Pablo en Hechos capítulo 13, que estamos viendo del verso 17 al 22. Se apoyan enteramente en la Escritura. Ahí, si tú lees del versículo 17 al 22, todo lo que habla Pablo ahí se basa enteramente en la Escritura. Él declaró en el versículo 17, el Dios de este pueblo, de Israel, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la instancia de ellos en la tierra de Egipto. Y empieza a leer. Con brazo fuerte, con brazo levantando, lo sacó de ella, de Egipto, ¿cierto? Bueno, eso está muy basado en lo que aparece en los escritos. Y luego en los versículos 18 y 19 agrega, por un tiempo como de 40 años, sigue relatando, predicando, citando la escritura, por un tiempo, como de 40 años, los llevó en brazos, como nodriza en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia la tierra de ellas, de esas naciones. Luego menciona los 450 años que abarcan desde el Éxodo al pueblo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo? Los que saben, ¿cierto? Todo esto lo dijo Pablo, pero yo se lo estoy ordenando. Los 450 años aproximadamente que habla acá, abarcan desde el Éxodo, de que salieron de Egipto, ¿cierto?, del pueblo, hasta los tiempos que Dios levanta al profeta Samuel, hasta ahí, antes que empezaran a surgir los reyes. 450 años, desde la salida, 400, estamos no poco, 4 siglos y medio. 450 años abarcan desde el Éxodo, desde la salida del pueblo de Israel, que habla ahí en versículo 17, Hechos 13, hasta los tiempos de Samuel, el profeta, y aparece esto en el verso 20. Estamos leyendo todo lo que está basado aquí. Cuando David reinaba sobre toda la nación de Israel, segunda de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5, Jueces 11, 26, Primera de Reyes 6, 1. Bueno, todo esto está citando Pablo. Pablo añade del verso 20 al 22. Lea. Este año vamos dedicando mucho a la escritura. Síganme, por favor. Los 3 reyes, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años que estuvo Saúl. Después de quitar a este, les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo acerca de David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará mi voluntad, hará lo que yo deseo, depende de la versión, hará lo que yo deseo, buscará mi voluntad, hará mi voluntad. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Estos términos tú vas a encontrarlos en la Escritura. Es decir, un hombre conforme al corazón de Dios que tiene el mismo corazón que Dios, el deseo que Dios tiene en su corazón, también estaba en el corazón de David. No solamente conforme a las palabras de Dios. David no solo se guía por las palabras, sino conforme a su corazón. Esto es profundo, maravilloso. Dios nos dé esa gracia. Hoy día en el nuevo pacto que tenemos a Cristo, en Él es posible estar en esta unión. Esta clase de hombre
según la Escritura, es el que hace la voluntad de Dios, que vive conforme al corazón de Dios, no solo conforme a las palabras de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un paréntesis. Qué maravilloso anhelar, hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuán difícil es hoy que hay tanto egoísmo. Tan difícil es hoy donde hay mucho ego, donde hay mucho protagonismo, donde todos quieren ser y nadie quiere ser menos, ni nadie no ser nombrado, sino por el contrario. Hoy día, donde el reino de Dios es el que tiene que ser extendido, donde Cristo tiene que ser exhibido, el Señor quiere que aprendamos a movernos en sintonía, buscar, anhelar y vivir bajo su gobierno, bajo su voluntad. Dios haga volver un pueblo amante del corazón de Dios, amante que busque el sentir, la voluntad de nuestro Padre, porque así me ha agradado, decía el profeta, citando a Cristo, conforme al rollo, según está escrito. Así vine a ser, porque está escrito, pero también porque yo así me ha agradado, así le agradó, así era mi gusto, así era mi deseo, así era mi deleite. Yo también busqué eso, el hacer la voluntad del Señor, que pueda estar en nuestros corazones. Qué maravilloso. De esto es mucho, mucho que decir, y es el anhelo del Padre, que podamos estar vueltos siempre a esto. Amén. Sí, Señor. Vamos a darle unos minutitos más. Pablo predicó a Cristo, se centró en Cristo, todo el mensaje cristocéntrico. Vamos a ver cómo Pablo, citando escritura, y luego la centralidad Cristo. Podemos hablar mucha escritura, pero nunca debemos perder la centralidad. Amén. Vamos, lo próximo, máximo 10 minutos, le damos. Vamos, sigamos, gloria al Señor. Seguimos, gloria a Jesús. Hemos visto entonces que Pablo, al predicar y enseñar, se basó en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene diversos aspectos. La historia, la ley, los tipos, sombras, figuras que dijimos, pero principalmente la historia, la ley, los tipos, que incluye la sombra, figura, y las profecías. Está la historia, la ley, los tipos, las profecías, esos 4 aspectos. Los judíos estudiaban el Antiguo Testamento semana tras semana, pero no prestaban atención a Cristo, no veían a Cristo. Pero semana tras semana tomaban el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy muchos lo siguen haciendo, pero no ven, no toman atención, no ven a Cristo. Pensaban en el Mesías, pero no entendían a Cristo. En cambio, a Pablo, cuando iba a la sinagoga para predicar y enseñar, no le importaba otra cosa que presentar a Cristo. Aleluya. No le importaba otra cosa que presentar a Cristo. Cuando decimos, sígame por favor, cuando decimos que Pablo predicaba exclusivamente a Cristo, tal vez algunos digan, ¿acaso Pablo no empezó su predicación con un relato histórico del Nuevo Testamento? ¿No habló él de cuánto Dios sacó a su pueblo de Egipto y también mencionó a Saúl y a David, lo que mencionamos? Efectivamente, claro que sí. Pablo habló de estas cosas. No obstante, él lo hizo para establecer una base para predicar a Cristo. Qué maravilloso poder usar correctamente la escritura para predicar a Cristo. En el versículo 22 del mismo capítulo 13, Pablo dice de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Luego en el versículo 23, el siguiente, añade, del linaje de David, del linaje Dios trajo a Jesús por Salvador a Israel. Después de haber dado una pequeña introducción, Pablo llegó al punto central de su mensaje, el cual estaba totalmente enfocado en Cristo. Así que luego de presentar un trasfondo histórico que abarca hasta la época de David, Pablo indicó que de la simiente de David Dios levantó a un Salvador, a Jesucristo, que en él está la salvación. Ya dejó, plantada la gran verdad de la predicación del Evangelio.
Hechos, capítulo 13, versos 24 25. Seguimos un poquito más. Pablo menciona a Juan el Bautista. Juanito, tenemos mucho que decir de Juan Bautista. Amén. Está rica la agüita. Pablo menciona a Juan el Bautista. Perdón, Pablo dije, menciona a Juan el Bautista. ¿Bien dije? Antes de su manifestación, dice así, antes de su manifestación proclamó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de los pies. Las palabras griegas traducidas antes de su manifestación significan literalmente delante del rostro de su entrada, delante del rostro de su entrada, lo cual es un modismo hebreo. Pablo indica que antes de la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, Juan proclamaba el bautismo de arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿cierto? Lo sabemos, pero vuelvo a reiterar, es un cambio de manera de pensar. El bautismo sepulta a las personas arrepentidas. En el bautismo son terminadas para que el Salvador haga germinar por medio de la regeneración del nuevo nacimiento, que luego habla Juan capítulo 3, verso 3 y del verso 5 al 6, que le habló a Nicodemo, para que se pueda proclamar, ¿cierto?, esa realidad, o vivir, experimentar, tiene que haber muerte, tiene que haber sepultura, para luego germinar por medio de la regeneración un nuevo nacimiento, que también podemos llamarle resurrección. Cuando Pablo habló de la palabra de esta salvación, le dio énfasis a la crucifixión de Cristo. Por ahí partió, centralidad, caste. Le dio énfasis a la crucifixión de Cristo y señaló que el pueblo de Israel lo había matado. En el versículo 27 él declaró, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no reconociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de sábado, o todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Dicen, y las palabras de los profetas que se leen todos los días del sábado, las cumplieron al condenarlo. Ellos juzgaron al Señor Jesús y lo condenaron a muerte. No te olvides, ellos juzgaron al Señor Jesús y lo condenaron a muerte. Lucas capítulo 24, verso 20. Y habiendo cumplido las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 29. Y es lo último que voy a mencionar ahora, porque hay muchísima riqueza en estos pasajes. Me gustan estos pasajes que cita Alta Biblia, porque hay mucha revelación, sobre todo cuando llegamos a la muerte, sepultura y resurrección. Lo último que voy a mencionar. Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. A partir del versículo 30, Pablo prosiguió hablando acerca de la resurrección de Cristo, diciendo, mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios le levantó de los muertos. Hemos dicho que el libro de los Hechos declara que Dios levantó a Jesús. Hechos 2, del 24 al 32, cuando hablamos de que la centralidad del mensaje de Pedro, ¿se acuerdan? El evangelio completo que ahí aparece, es el mensaje completo del evangelio. Hechos 2, del 24 al 32. Y aquí Hechos lo declara, y aquí Pedro lo dijo ahí en el capítulo 2, y aquí lo está reiterando nuestro querido apóstol Pablo. ¿Cierto? El libro de Hechos declara que Dios levantó a Jesús. Hechos 2, del 24 al 32, y que Dios le resucitó de los muertos. Hechos 10, del 40 al 41. Todo eso lo anunció Pedro. Con respecto al Señor como hombre, el Nuevo Testamento señala que Dios le levantó de los muertos. Romanos 8:11. Pero considerándolo como Dios, afirma que él mismo resucitó de los muertos. ¿Dónde aparece esto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, 14.
Como hombre, como hijo de hombre, Dios lo levantó. Pero como Dios dice que él mismo resucitó de los muertos. Es bueno ver la diferencia. La deidad, la divinidad, con la parte de hombre. Lo último que digo, el Hijo primogénito de Dios en resurrección. Y de esta parte vamos a tocar la próxima semana porque aquí hay una riqueza insondable. El Hijo primogénito de Dios en resurrección. ¿Parece el último minutito? Pablo indicó que el Cristo resucitado, aquí hay una perla maravillosa. Pablo indicó que el Cristo resucitado se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Versículo 31. Y después de eso añadió, y nosotros también os anunciamos el evangelio de la promesa, hecha a los patriarcas, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué importante que lo diga Pablo, porque este versículo lo hemos siempre usado para nosotros, pero habla del hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección fue el nacimiento del hombre Jesús. De ahí se manifestó. Él fue engendrado por Dios en su resurrección a fin de ser el hijo primogénito, porque una cosa es el unigénito, que siempre estuvo con Dios, y otra cosa, cuando surgió nuevamente, en su resurrección pasó a ser el hijo primogénito. Dice, entre muchos hermanos, Romanos 8:29, Romanos 8:29. Él era hijo unigénito de Dios desde la eternidad. Juan capítulo 1, verso 18, Juan 3:16, que es muy conocido, Juan 3:16 y Juan 1:18, el hijo unigénito. Pero después de la encarnación y por medio de la resurrección, fue engendrado por Dios en su humanidad para llegar o venir a ser el hijo primogénito de Dios. Qué maravilloso. Si no fuera por Pablo, no creo que podríamos ver y entender correctamente, por ejemplo, el Salmo 2, que habla de la resurrección de Cristo. Qué maravilloso. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en su mensaje aplicó la palabra hoy, el día de la resurrección del Señor. Esto indica que la resurrección de Cristo fue un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, un nuevo resurgir, ya como el hijo primogénito de Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, nació como hijo de Dios al levantarse de los muertos. Así que el hecho de que Dios levantara a Jesús de entre los muertos significa que lo engendró a fin de hacerlo su hijo primogénito. Importante, y voy a mencionar algo más para que no quede nada en el aire. Comprenda, aquí hay revelación maravillosa. Debemos darnos cuenta de que la resurrección del Señor era en realidad un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, algo nuevo. Esto es un asunto crucial. Existen, podríamos decir, dos tipos de nacimiento, para que comprendamos un poquito revelación, escritura y también lo que se llama la economía neotestamentaria, para comprender entre lo dicho y lo que reveló Pablo. Lo último, vamos. Los dos nacimientos del Señor. El Señor Jesús en realidad tuvo dos nacimientos. ¿Había escuchado esto? Vamos, no se apresure. El primero de ellos dice que nació de María y vino a ser el Hijo del Hombre. ¿Estamos de acuerdo? Luego de 33 años y medio, después fue crucificado, sepultado y levantado de los muertos. Y mediante la resurrección, el Señor experimentó este segundo nacimiento. ¿Está bien? Pues como hombre que era, Él nació para convertirse en el Hijo de Dios. ¿Cierto? Nació para convertirse en el Hijo de Dios. Por lo tanto, en su primer nacimiento nació de María y llegó a ser el Hijo, primero, el Hijo del Hombre. Tenía que nacer a semejanza nuestra. Pero en su segundo nacimiento nació en resurrección para llegar a ser el Hijo de Dios. Vamos a dejarlo hasta acá. El Hijo unigénito y el Hijo primogénito. Aleluya.
Cuando decimos que Cristo, para que no quede en el aire, en el tintero nada, cuando decimos que Cristo llegó a ser el Hijo de Dios mediante la resurrección, tal vez algunos objeten y digan, ¿acaso el Señor no era Hijo de Dios desde la eternidad? Efectivamente, desde la eternidad Él era el Hijo de Dios. Antes de su primer nacimiento, es decir, antes de María, antes de llegar a ser el Hijo del Hombre, Él ya era Hijo de Dios. El Evangelio de Juan subraya el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es y siempre será el Hijo de Dios. Ahora, si ya era el Hijo de Dios antes de su encarnación, ¿por qué era necesario nacer como Hijo de Dios en su resurrección? Vamos a citar Romanos y otros, cuando habla de que nació y fue declarado Hijo de Dios con poder. Para contestar esta pregunta, entonces, debemos estudiar cuidadosamente la Escritura. Vuelvo a repetir, o vuelvo a ustedes también a tomar dos pasajes importantes, con este cerramos. Romanos 8:29 y Hebreos capítulo 1, verso 6. Romanos 8:29 y Hebreos 1:6. Se afirma que Cristo es el primogénito, el Hijo primogénito. Así que esto podríamos llamarle el segundo nacimiento. El Señor Jesús nació como el primogénito de Dios. Pasó a ser ya no el unigénito, el único hijo, sino el primogénito. Entonces, el Nuevo Testamento revela al Hijo de Dios en dos aspectos, porque a algunos les complica la parte de decir los nacimientos, pero es el mismo Cristo maravilloso. Es importante entender los procesos del Hijo de Dios. Él era el Hijo unigénito, pero llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. ¿Para qué? Porque el uno, Dios tenía un solo hijo, tiene un solo hijo, sigue teniendo ese único hijo, pero gracias al Señor por la resurrección, que desde la perspectiva eterna, el Cristo que era el Hijo unigénito de Dios, ¿cierto? En esa condición era su condición eterna, sin embargo, mediante la resurrección, ya como el Hijo del Hombre pasó a ser el Hijo primogénito. Y la palabra primogénito indica que tiene ahora muchos hijos. Hebreos 2:10, para traer muchos hijos a la gloria. Y ahí nos incluyó a todos. Dale gloria a Dios. Por eso que no solo tenemos que hablar de la vida de Jesús, de lo que es la crucifixión, sino de la resurrección. Alabado sea el Señor. Gracias. Muchas gracias. Sigue dando entendimiento para seguir viendo al Cristo glorioso, que no es un profeta más, que no es alguien más como un judío más, sino el Cristo que murió, fue sepultado, resucitado y declarado el primogénito entre los muchos hijos que hoy día, el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí nos incluye a nosotros, la iglesia del Señor. Muchas, muchas gracias, Padre, por esta revelación eterna, maravillosa que está en nosotros, que predicó Pablo y que tenemos que amar este evangelio para proclamarlo con esta claridad, con esta lucidez que Pablo nos enseña citando la Escritura. Danos esa gracia, esa impartición, esa sabiduría para extraer las riquezas de lo que está en lo escrito para llevar a la realidad al Cristo vivo y maravilloso. Honramos tu nombre, te agradecemos, bendice a tu iglesia, a cada uno que se conectan y apartan tiempo para dedicarle a la palabra. Sean bendecidos, reciban la gracia y la paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Les abrazo, les bendigo, sigamos unidos en comunión, busquen, anhelen más de Cristo cada día más, de su reino, de su buena voluntad. Les abrazo, donde quiera que estén, seguimos la próxima semana en este mismo tiempo, bajo la bendición del Señor. Paz del Señor. Chao, chao. Gloria a Dios.